Las 14 horas en punto, bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo. Hoy es lunes 6 de noviembre de 2023. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Antes de empezar, permítame informarle que esta transmisión se realiza de manera simultánea en lengua de señas mexicana con el apoyo de Nidia Díaz. Ahora sí, comenzamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que sancionaba con multa a quien pidiera limosna en la calle. Ordenan aplazar el dictado de resolución en los amparos en los que se impugna el aprovechamiento de 2% que deben pagar las plataformas digitales. Trabajadores del Poder Judicial protestan en la Cámara de Diputados ante eventual recorte al presupuesto por más de 6,000 millones de pesos. Nos enlazamos al edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 acciones de inconstitucionalidad. En la primera de ellas, el Pleno declaró inconstitucionales las disposiciones que imponían multas por mendigar en espacios públicos, así como a las personas responsables de la guardia y custodia de personas con alguna discapacidad y que las dejaran trasladarse libremente en espacios públicos. Estas disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. Escuchemos al ministro ponente. Pues tomando en cuenta que los factores contextuales o estructurales, la norma impacta de manera desproporcional a un cierto grupo social en desventaja y genera una franca discriminación, sino que promueve la restricción de la libertad de tránsito de estas personas con discapacidad y no observa su reconocimiento como personas ante la ley en condiciones de igualdad. De esta norma también declaró inválida la norma con infracciones a artistas, deportistas o quien brinde un espectáculo si injuria a los espectadores. En las otras acciones de inconstitucionalidad, el Pleno declaró inválidas disposiciones de las leyes de ingresos de los municipios de Tacotalpan y Centro en Tabasco que establecían un cobro por la búsqueda de documentos, en este caso por vulnerar el principio de proporcionalidad tributaria, y también invalidó los artículos con el cobro por registro extemporáneo de nacimiento. De la tercera acción de inconstitucionalidad fue contra diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Tlaxcala. Entre otros temas, el Pleno invalidó disposiciones respecto a prestar el servicio de alumbrado público en relación con el beneficio de metros luz que recibiera el inmueble correspondiente. También declaró la invalidez respecto del cobro de servicio de agua potable, en particular porque le atribuyó al ayuntamiento la potestad para aprobar en última instancia el monto cuota que deberá pagarse por tales derechos. Esos fueron los asuntos resueltos por el Pleno de la Suprema Corte. Gracias, Mario, por tu reporte, que tengas una excelente tarde. Y en más temas, la Suprema Corte publicó el Acuerdo 7/2023, en el que ordena aplazar la resolución de los amparos en revisión que se encuentren en los tribunales colegiados de circuito, en los que se cuestiona la constitucionalidad del artículo 307 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México. En estos amparos se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de la sentencia hasta que el alto tribunal emita el o los criterios respectivos y se emite el acuerdo general plenario que corresponda. Dicho artículo, que fue adicionado mediante decreto el 30 de diciembre de 2021, establece un aprovechamiento del 2% que deberán pagar las plataformas digitales de comida y viajes privados en automóvil sobre la cuota de intermediación que cobran. Dicho aprovechamiento, por su naturaleza, no se deberá trasladar a los comerciantes, ni a los consumidores, ni tampoco a los repartidores.
El Consejo de la Judicatura Federal modificó el acuerdo mediante el cual estableció que los centros de justicia penal federal de los estados de Aguascalientes y Querétaro auxiliarán al Centro de Justicia Penal del estado de Guanajuato en el desahogo de las audiencias en la fecha más cercana a la realización del juicio. Precisa que continuarán auxiliando en las audiencias iniciales e intermedias sin persona detenida que se encuentren pendientes por celebrar en el Centro de Justicia Penal Federal del estado de Guanajuato. Además, apoyarán en la atención de los asuntos de nuevo ingreso, cuyo conocimiento corresponde al juez de control. Dichos asuntos serán tramitados y las audiencias correspondientes desahogadas en su totalidad por los centros de justicia auxiliares. Y en más noticias, la jueza Miriam Lisbeth Félix Diarte recordó que uno de los principales elementos del nuevo sistema de justicia laboral es la conciliación, es decir, resolver los conflictos de trabajo a través de acuerdos entre las partes. Indicó que esta ruta resulta de especial importancia en temas de seguridad social, pues actualmente una tercera parte de los asuntos que llegan a los tribunales son en esta materia, lo que representa al cierre de agosto 21.123 conflictos laborales en materia de seguridad social. Recursos en los que se reclaman derechos en temas de servicios de salud, maternidad, guarderías y pensiones en sus diversas modalidades, los cuales se busca resolver a través de la conciliación a pesar de la resistencia de algunos juzgadores. Quienes se resisten a considerar la conciliación como un mecanismo que resuelva, bajo a veces ideas de instrucciones institucionales que impiden transitar, bajo responsabilidades que quizás se pudieran asumir por conciliar o no, cuando ¿qué importa más sino el costo-beneficio que podemos tener precisamente en la resolución de un conflicto? Y la primera sala de la Corte estableció que las personas que durante el matrimonio desempeñaron una doble jornada laboral tienen derecho a solicitar una pensión compensatoria, pues el haberse dedicado al cuidado de los hijos y a las labores domésticas afectó su crecimiento personal, académico, profesional y emocional, situación que tuvo un costo de oportunidad y generó un desequilibrio económico en quien se dedicó de manera preponderante a las labores domésticas y de cuidados no remuneradas. Dichas tareas, que realizó de forma paralela a las actividades realizadas en el ámbito laboral convencional, implicó que se viera afectado su desarrollo profesional. Y el segundo tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 18º Circuito determinó que debe proceder oficiosamente el incidente y conceder la suspensión provisional contra la omisión de realizar el pago correspondiente de la pensión del bienestar para las personas adultas mayores, pues de lo contrario se podrían ocasionar daños de imposible reparación a los derechos a la salud y a la dignidad de la quejosa. Ello con el fin de restablecer el goce de los derechos al quejoso en tanto se resuelve el fondo del asunto. El afectado promovió el amparo contra la medida adoptada por las autoridades durante la pandemia de COVID-19 que suspendió el pase de lista de supervivencia para evitar contagios de dicha enfermedad. Y en más temas, el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del 7º Circuito determinó que los trabajadores permanentes de la Comisión Federal de Electricidad tienen derecho al reconocimiento de antigüedad, no obstante que se les haya pagado el periodo en el que laboraron como temporales. Lo anterior se desprende de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, el hecho de que una contratación temporal sea interrumpida por un periodo mayor al establecido en dichos contratos y el patrón liquide ese periodo y pague la prima de antigüedad, si en el futuro vuelve a ser contratado y se le otorga la planta o base, no se puede desconocer el tiempo que trabajó como trabajador temporal, ya que la antigüedad general de empresa incide en otros derechos independientes del pago de la prima, por ejemplo, en la jubilación o pago de premios y estímulos por antigüedad. Es momento de una pausa, no se vaya, será muy breve. Al regresar.
Proponen ordenar a la autoridad de Quintana Roo garantizar derechos políticos de las personas de la diversidad sexual. (14:11). Ahora nos enlazamos con mi compañera Laura Murillo a la Cámara de Diputados, donde trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifiestan en contra del recorte al presupuesto. Adelante, Laura, te escuchamos. Muy buenas tardes. Como comentas, nos encontramos afuera de la Cámara de Diputados, en donde trabajadores del Poder Judicial se manifiestan en contra del recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación, pues aseguran que dicho recorte afectaría el funcionamiento de tribunales, así como la independencia judicial. Vamos a escuchar. Aquí no hay mandaderos, ni hay paleros. Aquí hay hombres, mujeres y personas de trabajo. Te lo vamos a demostrar con los instrumentos jurídicos que nos da la ley y la Constitución. Nadie por encima del Poder Judicial. Morelos dijo, queremos un gobierno con una representación, pero tres poderes. El más eficaz, el más noble de esta República Mexicana es el Poder Judicial de la Federación. Desde el Palacio de Justicia de San Lázaro se dirigieron a la Cámara de Diputados alrededor de las 11:20 de la mañana, luego de entonar el himno nacional. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Es la información que tenemos al momento. Gracias, Laura, por el reporte, pues estaremos muy pendientes de esta información. Y precisamente una vez que en comisiones se aprobó el presupuesto para 2024, que prevé un gasto de 9.065.045 millones de pesos, lo que incluye un recorte de 6.109 millones al gasto solicitado por el Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Cámara de Diputados prevé discutir y aprobar dicho proyecto este mismo lunes. Ante ello, el Poder Judicial de la Federación recordó que el presupuesto solicitado de 84.792 millones de pesos representa apenas el 0.95% de todo el gasto federal. Asimismo, señaló que los recursos destinados al Poder Judicial han disminuido desde 2017, lo que implica una reducción del gasto que se destina a la impartición de justicia. Incluso los recursos solicitados para 2024 son 13.4% inferiores a los recibidos en 2017. El 85% de los asuntos resueltos a través del modelo de mediación indígena del Poder Judicial de Hidalgo alcanzan acuerdos exitosos, lo que supera la media nacional de 33%, destacó World Justice Project. El Poder Judicial de Yucatán invita a la ciudadanía a participar en la encuesta de percepción general de sus servicios, que ayudará a construir una institución más eficiente y orientada hacia las necesidades de la comunidad. Se publicó el primer concurso de oposición abierto en Chiapas para aspirar a la categoría de juez o jueza, así como al secretariado instructor, proyectista, de actuaría y de notificación del juzgado especializado en materia laboral. El Poder Judicial de Durango llevó a cabo la quinta jornada de orientación ciudadana. En el municipio de Lerdo acudieron más de 200 personas, a quienes se les explicó cómo y dónde solucionar sus conflictos legales. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Gracias a Jesús Daza, y se publicó el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio interpuesto por diversas personas de la diversidad sexual, impugnando la sentencia del Tribunal de Quintana Roo, que declaró infundado su reclamo de que el Congreso y el organismo electoral local fueron omisos al no implementar acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de su derecho de ser votados en elecciones populares y ocupar cargos administrativos
en materia electoral. El proyecto propone declarar fundados los reclamos de las personas de la comunidad de la diversidad sexual. En consecuencia, revoca la sentencia impugnada y vincula al Congreso de Quintana Roo para que emita las medidas legislativas necesarias para garantizar la participación de las personas de dicha comunidad en cargos de elección popular y cargos públicos a partir del proceso electoral posterior al que inicia en enero de 2024. Además, vincula a la autoridad electoral para que implemente las acciones afirmativas necesarias para garantizar el derecho de ser votadas a las personas de dicha comunidad en el proceso electoral de 2024. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral confirmó la resolución del Tribunal Electoral de la capital del país, que confirmó el acuerdo de la autoridad electoral local que declaró improcedente la solicitud para realizar una consulta de revocación de mandato del alcalde de Xochimilco. Además, ordena dar vista al Registro Federal de Electores del INE y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en virtud de que 4 personas fallecidas manifestaron su apoyo a dicho ejercicio de democracia directa. La vista que se da es con el fin de velar la certeza de los procesos de revocación de mandato, lo que no implica que se le impute algún delito a la parte actora, pues corresponderá al INE y a la Fiscalía Especializada determinar si inician algún tipo de procedimiento. En la propuesta se explica que es incorrecta la afirmación de la parte actora en el sentido de que el ISM genera inseguridad y falta de certidumbre jurídica y que se afecta la dignidad y la honra de las personas que integran el comité. Pues como se mencionó, ni en el acuerdo ni en la sentencia se les imputa alguna falta, infracción o delito. Es decir, no se afirma que hayan actuado irregularmente. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Hasta pronto.